Jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar con la clase de electrónica digital. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, duda, comentario sobre lo visto en clase de ayer. Como tal, ¿qué vieron ayer, profe? Vimos lo que fue un flip-flop de tipo D. Vimos cómo es su funcionamiento. Y se me enseñaron los que eran el flip-flop tipo JK y el tipo T. De hecho, se quedó de tarea. Todavía no fue el post, pero se quedó de tarea buscar estos tipos de flip-flop. Vimos cómo utilizaba la secuencia tanto del reloj como de la entrada. Vimos qué cosas necesitabas o qué elementos se necesitan para que se pueda utilizar ese flip-flop o cómo se maneja el flip-flop. Okay. Vamos a ver en el caso de hoy. Vamos a ver un tema más sencillo. Son máquinas de estado. Hasta este punto de ecuaciones, circuitos secuenciales, hemos visto, por ejemplo, lo que era el latch y lo que era el flip-flop. En los dos elementos, vimos que existe una secuencia o dependíamos de algo que tiene que pasar. Por ejemplo, en el caso de los latch, como de set y reset, veíamos que guardábamos información en una memoria. ¿De qué dependía esa memoria? Bueno, veíamos que físicamente no se guarda información, sino se queda con el estado ante un estado que nosotros metemos. Por ejemplo, en el latch, a donde que tú le dabas set en un latch, esa salida se quedaba con ese 1. A pesar de que tú quitabas el botón de 1, el botón de set, se quedaba nuestro latch con la salida en set. ¿De qué dependía esto? Bueno, de los propios parámetros que habíamos visto de las compuertas NOR. Al igual que tú apretabas el botón de reset, veías que a la salida regresaba a un estado inicial set. Entonces, de esa manera, vemos que guardó información. Con el caso de los flip-flop, lo que vemos es que podíamos cambiar la información de nuestra entrada dependiendo de un ciclo de reloj. Veamos ayer que en el caso del flip-flop, el ciclo de reloj era secuencial, de un capítulo tiempo y una frecuencia en la cual ese ciclo tenía unos o tenía ceros. Vemos que cuando nosotros podemos modificar, nosotros tenemos un 1, se detectaban las entradas de nuestro flip-flop. Cuando era 0 en el reloj, pues veíamos que no detectaba esos cambios de reloj. Entonces, aquí dependíamos mucho de un reloj. Ese reloj nos iba a dar una señal de 1 y 0. Es decir, gracias a los relojes, ya necesitamos una entrada en sí. Siempre va a haber un reloj que nos va dando esa señal de pulso. Sí. Pues bueno, las máquinas de estado son diagramas que nos van a ayudar a entender un poco mejor este tipo de circuitos secuenciales. Hasta ahora solo vemos unos dispositivos de memoria o dispositivos que utilizan las redes como son los latch y pero las máquinas de estado nos van a terminar ciertos
parámetros. Por ejemplo, tenemos máquina de estados finitos, en la cual el comportamiento de una máquina de estados finitos, ¿por qué se llama finito? Porque tiene un límite o una finalización de estado. Es decir, a cada cambio que nosotros podemos tener, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, una máquina de estados finitos se describe por medio de una secuencia de sucesos que ocurren en tiempos discretos. ¿A qué vamos a llamar tiempo discreto? A la parte que tengamos un pulso. En matemáticas, incluso un poco de ingeniería, a eso se le conoce como tiempo discreto. Solamente en ciertos puntos o en momentos muy concretos tenemos una señal. A lo que ustedes llamarán tiempo continuo, será más o menos como esa señal. ¿Se dan cuenta? Aquí siempre hay un valor. Siempre, 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 siempre hay valores. Aquí solamente hay valores en un punto muy concreto. Entonces, cuando se hable de discreto, de datos discretos, recuerden que nada más es en un solo tiempo, no son datos continuos. Muy bien, entonces, lo que ocurre en tiempo discreto. Es una forma simple de describir una máquina de estados finitos, es por medio de un diagrama de estado. Por ejemplo, tenemos esos estados. Una máquina de estados puede ser de esa manera. Tenemos un estado, que yo llamaré aquí Q0. Este va a ser nuestro estado inicial. Supongamos, por ejemplo, un circuito secuencial o un circuito que necesite algún código. Este va a ser mi estado inicial. Por ejemplo, aquí quiero hacer un contador. Aquí cuando tenga, por ejemplo, un estado o algo que me modifique ir a otro lado, por ejemplo, que con un 1 tenga un nuevo número, así lo puedo colocar. Tengo mi estado inicial, lo tengo 1. Gracias a una situación o una entrada, o un cambio de entrada, por ejemplo, que lo llamaré A1, pasaré a mi siguiente estado, que lo conoceré como Q1. Y al igual, este nuevo estado en el que yo esté, puedo regresar a mi estado anterior, si así el ejercicio me lo pidiera, o puedo ir a otro nuevo estado. Y llamaré Q2. Y al igual, ese estado Q0, aquí tengo aquí un que va a 1 a 1, puedo hacer también que se vaya al estado 2 de esta manera. Sería a 2. Igual, ese mismo estado también me puede decir, ¿sabes qué? Puedes regresar de donde viniste, o incluso volverte a quedar en tu mismo estado. Es decir, con este pequeño diagrama que acabo de colocar, yo puedo ir brincando de un estado a otro. Aquí llamo estado, por ejemplo, los semáforos. Un semáforo, primero va a tener, ¿qué color? Pongamos que empezamos con el color verde. Va a tener aquí color verde. Después de un cierto tiempo, que puede ser esta acción, va a pasar al color amarillo. Ahora, aquí colocamos un estado que puede ser que regrese al color verde. Se tiene que colocar por cuestiones de tal vez de falla. O tal vez hay un botón de paro, por ejemplo, o un botón que me indique rápidamente que vaya el color rojo. Lo apretamos y me regresa otra vez al color verde o rojo. O sea,
Entonces, en ese estado, podemos ir otra vez a donde está el color, bueno, está el color rojo, o de aquí regresarnos al color verde. Nos vamos cambiando de estado, podemos ir hacia adelante, ir hacia atrás. Aquí en el estado del Q2, igual. Yo puedo regresar a mi estado anterior, que sería el color amarillo, o me puedo quedar ahí todo el tiempo. Puede ser también que yo no quiero que se quede aquí, sino que regrese a U0 y la máquina sea cíclica. ¿De qué van a depender estos cambios? De las entradas de excitación. Y simplemente es un diagrama en el que vamos viendo paso a paso qué es lo que va sucediendo dentro de nuestros circuitos. Ahora, con gracias a estos diagramas puedo determinar o puedo ver de una manera mucho más gráfica cómo va mi secuencia. ¿Ok? Entonces, en esos diagramas, cada burbuja representa un estado. Y la letra que va a ir dentro corresponderá a el nombre que yo le dé a ese estado. Cada flecha representará una transición e implicará la ocurrencia de un pulso de reloj. En este caso, pues el reloj o inclusive una entrada. Igual puede ser un reloj o puede ser una entrada externa. Asociada a cada flecha está la entrada presente en la máquina de estados y la salida correspondiente para cada transición. Vamos a ver a qué se refiere. Para esas representaciones de diagramas, existen dos máquinas de estado muy famosas. La primera, que vamos a ver ahorita, se le conoce como máquina de Moore. Ahora, las máquinas de Moore, el estilo de dibujo es igual, son burbujas que van a estar yendo de un estado a otro. Pero aquí, ¿cómo se representa? Igual será una burbuja. Dentro de esta burbuja era el nombre del estado actual. Y bajo una línea, la salida. Y cada cambio de flecha corresponderá a la excitación en una entrada. Yo llamaré a la entrada X. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo para ver de una mejor forma cómo se maneja la máquina de Moore. Supongamos que una cerradura de una puerta se abre a través de la siguiente secuencia, de un código. El código es 1, 0, 1, 1. Se puede superponer esa secuencia. Es decir, si yo ya me encuentro en este estado 0, puedo volver a utilizar los números ya dentro para poder seguir con mi secuencia. Muy bien. Voy a dejar esto acá. Y empezamos. Vamos a empezar nuestro ciclo con nuestro primer estado. Yo voy a llamar al primer estado A. Siguiendo las indicaciones de la máquina de Moore, necesito una salida. ¿La salida qué va a ser? Pues bueno, va a ser la cerradura de mi puerta. Al primer estado, ¿qué se imaginan que va a tener mi cerradura? ¿Va a estar abierta o va a estar cerrada?
¿Jóvenes? ¿Qué va a ser mi salida? Mi salida va a ser 0. ¿Por qué 0? Pues bueno, todavía ni siquiera he ingresado el código. Ahora, ese va a ser mi estado inicial. Yo le coloqué A. Ustedes pueden colocar cualquier otra letra o una secuencia que sea Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Cuál es la intención en esto? Que ustedes conozcan cómo empieza y cómo va esa secuencia. De entrada siempre va a haber una iniciación de mi estado para que comience a funcionar. Ahora bien, si yo sigo mi secuencia, por ejemplo, si yo en estado inicial A agrego un 1, pues obviamente pasaré a mi siguiente estado. Es decir, ahora en vez de, tengo 1, estaré en el estado A, estaré en mi estado B. Y aquí en mi estado B, si yo agrego otro 0, estaré en mi estado C con mi salida 0. Si yo a este estado C le agrego un 1, seguiría estando en otro estado D, pero con salida 0. Y si agrego mi siguiente otro 1, llegaré a un estado D con mi salida 1. ¿Por qué hasta aquí ya tengo mi salida 1? Pues bueno, checo lo que me pidió. Comentamos que el ejercicio nos pedía que una puerta se va a abrir cuando yo ingrese el siguiente código, 1011. Es decir, aquí tengo 1, 0, 1 y 1 de secuencia. ¿Hasta cuándo voy a tener en mi salida un 1? Hasta que todo el código esté resuelto. ¿Y se nota? ¿Sí, jóvenes? ¿Se entiende esa parte? Sí, no. ¿Jóvenes? Sí, profe. ¿Los demás? Ok. Entonces aquí tenemos las posibles entradas. Ahora, aquí estoy tomando en cuenta que, por ejemplo, en este estado tengo un 1, pero recordemos que en cada estado, en este caso, podemos tener o un 1 o un 0. Es necesario colocar las dos entradas o los dos posibles estados que podemos tener. Aquí solamente tenemos una entrada que sería X. ¿Qué creen que pase si yo a esa entrada, en vez de darle un 1, le doy un 0? Pues el ejercicio me marca que como soy un 0, no puedo seguir mi camino porque me pide exactamente un 1. ¿Qué es lo mejor? Si yo tengo un 0 o le doy un 0 a este estado, que regrese al mismo estado, que se quede ahí. Ahora, yo aquí en B, yo estoy dando un 0, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasará si yo agrego un 1? ¿A dónde creen que vaya? Como es el 1, pues bueno, no puedo seguir la secuencia. Pero el ejercicio me dijo que yo puedo superponer esos datos que se puede con superponer. Y yo puedo reiniciar el código desde este punto y no necesariamente regresar a mi estado A.
Si yo tengo un 1, este 1 lo puedo tomar como el 1 el primer 1 de mi código. Si tengo un 1, me quedo acá, y si tengo un 0, paso. No necesariamente tengo que regresar otra vez aquí para poder iniciar, sino me quedo aquí. Entonces tengo organizado que cuando tengo un 0 y cuando tengo un 1. En C, estoy esperando un 1. ¿Qué pasará si yo tengo un 0? Pues bueno, este 0 no lo puedo utilizar para poder iniciar un código porque no, atrás tengo un 1, empezaré con un 1, por lo tanto, aquí sí tengo que regresar a A. En el estado D, igual manera, yo aquí tengo un 1, después de un 0. Este 0, en vez de regresarme a mi estado de C, yo, en vez de regresar al estado A, me puedo regresar a mi estado C. Y desde ahí iniciar de nueva cuenta. En E, ¿qué pasa si yo tengo un 1 en el estado E? Pues este me va a regresar a mi estado B. Desde aquí comienza la secuencia. Si tengo un 0, me regresa a mi estado C. Aquí sería un 1 y sería... De esa manera sería mi secuencia de mi seguro de una puerta. Tengo 0, bueno, si tengo el código sería 1, 0, 1, 1, pero si en cada estado tengo un cambio de esos datos o no ingreso esos datos correctos, puedo tener esa secuencia. Ya estando aquí, si voy a agregar un 1, puedo usar acá. Si estoy aquí, si agrego un 0, podría empezar desde este lado. ¿Ok? Ahora bien, voy a poner acá. Puedo escribir las entradas y salidas de este código. Por ejemplo, aquí tengo mi estado actual con respecto a las entradas de excitación, que serían 0, 1, y mostraremos mi salida 0. Entonces vemos, si yo estoy en mi estado A y tengo un 0, ¿a dónde voy? ¿Jóvenes? Si estoy únicamente en un estado A, ¿a dónde me voy? Si yo en ese estado A tengo un 0. ¿Jóvenes? ¿A dónde voy? Bueno, los escucho. ¿Y se entiende qué estamos haciendo o no? ¿Podría explicar esa parte, por favor? Ok. Esta tabla que voy a hacer aquí va a representar de una forma un poquito más
gráfica, bueno, exactamente en estado, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy en mi estado actual? Mi estado actual sería ese estado. Si yo agrego la entrada 0, ¿a dónde voy? Voy a un nuevo estado, me quedo en el mismo estado. ¿Qué pasa? Estoy aquí. ¿Qué pasa si yo tengo un 0? O le doy un 0 a la entrada aquí. Se queda igual cero, ¿no? No. Recuerda que estamos hablando de estados. ¿En qué estado me quedo? Eso de acá abajo es la salida. Eso de acá arriba es el estado actual. Si yo soy en A y agrego un 0 en ese estado, ¿a dónde voy? Me quedo aquí, voy a otro estado. Pues se queda ahí, ¿no? Exacto. Si yo tengo un 0 en ese estado, me quedo en mi estado A. ¿Qué pasa si yo tengo un 1? ¿A dónde voy? Se va para el B, ¿no? Exacto. Se va al estado B. Y en los dos casos, ¿cuál es mi salida en este estado? ¿Qué valor va a tener mi salida? Pues la salida va a tener el valor de 0. ¿Sí se entiende esta parte? ¿Por qué pasa esto? Aquí vamos a estar representando qué pasa si tengo en el estado 0, qué pasa si tengo una entrada con 0 y con 1. ¿A dónde voy? ¿Y qué salida voy a tener? ¿Sí se entiende esta parte? Ahora, ¿qué pasa si ahora yo estoy en el estado B? ¿Qué sería esto? ¿Qué pasa si en mi entrada tengo un 0? ¿A dónde voy? Según mi Al diagrama, C, al C, ¿no? exacto, iría al C. Y si tengo un 1, ¿a dónde voy? Quedaría igual al B. Exacto, me quedaría en B. Mi salida sería 0. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy ahora en el estado C? Si tengo un 0 en mi estado C, ¿a dónde voy? ¿A dónde iría con 0 en el estado C? A, ¿Perdón? al estado A, Exacto, sería al estado A. Si tengo un 1, a D, exacto, a D con mi salida 0. Me faltan los estados. Si yo estoy en D, ¿qué pasa si tengo un 0? ¿A dónde voy? a C, A C. Y si tengo un 1, a D, a E, a M con salida 0. Finalmente, si estoy en el estado E, ¿a dónde voy si tengo un 0?
sería a C. Y si tengo un 1, regresaría a B. Pero mi salida valdría un 1. Entonces, con esa tabla, yo ya detecté cuáles son mis salidas y mis entradas y a dónde voy y dónde estoy. Recuerden, el estado actual es dónde estoy. Dependiendo la entrada que yo tenga, podrá ser o quedarme mismo o irme a otro estado. Incluso si vemos, por ejemplo, en D, se van a 2 estados diferentes dependiendo la entrada. ¿De qué depende toda esa secuencia y cómo manejamos esto? Del ejercicio que nos pidan y incluso de nosotros mismos. Muy bien, jóvenes. ¿Dudas con la parte de máquina de Moore? ¿Alguna aplicación que se le da a esto? Esta es la base de los circuitos secuenciales. Todo lo que tú quieres crear de circuitos de secuencia, vas a tener que utilizar esta máquina de Moore. ¿Y a qué me refiero con secuencia? Simplemente eso es una puerta a través de un código. Pasaría lo mismo si yo te pido que me hagas la máquina de estado, fijando esto, de un semáforo. Sigue siendo una secuencia. ¿Qué va a pasar primero? Primero prende el verde. De ahí va a prender el amarillo y luego prenderá el rojo. ¿De qué dependerá esto? De un ciclo de reloj. Cuando detecte ciertos ciclos de reloj, va a empezar a cambiar. Otra, regresando a la misma máquina de expendedora, en la cual estamos en el estado inicial 0, no tenemos nada, pero a través de un código, tú seleccionas tu producto y luego hay que seleccionar otra entrada para que pueda girar el producto. De hecho, esto no es tanto que es una aplicación, esto es la base de todos los circuitos secuenciales. Al igual, simplemente el procesamiento de datos. Vas a tener que tener una secuencia para poder detectar esa entrada. No todo que sea aplicación, sino eso es la base. De todo lo que tenga que ver con electrónica digital de secuencias, tienes que hacer sí o sí esta representación para cualquier circuito secuencial. Y aquí llamamos circuito secuencial, lo vimos que si va a tener una secuencia, va a ser continuo. No va a depender únicamente de entradas y salidas, como las combinacionales, que veíamos que simplemente haciendo la combinación de circuitos y dependiendo de las entradas, teníamos diferentes estados. Aquí no. Aquí dependiendo qué va entrando, vamos a hacer diferentes estados y diferentes salidas. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? Vamos a ver máquina, que es la máquina de Milling. Vamos a ver la diferencia entre la máquina de Moore y ya acabamos la clase. Si se sale la clase o salimos de la videollamada, por favor, vuelvan a entrar para continuar con la clase. Ya terminamos esa parte y ya acabamos.